Imagina a un hombre que traicionó a su propio hermano, no con violencia, sino con una idea escalofriante. Vendámoslo. No se derramó sangre, pero el lazo familiar se rompió con unas pocas palabras frías. No era el mayor ni el más querido, solo uno más entre 12 hermanos, marcado por la envidia, el silencio y malas decisiones. Después de ese momento no dijo nada, vio a su padre derrumbarse de dolor, escuchó los lamentos lejanos que recorrían la tierra. Aún así, guardó silencio. Eligió dejarlo atrás, se fue a otro lugar, se casó, pero el remordimiento se fue con él. Año tras año, el recuerdo de aquel día lo acompañaba, hasta que, con el tiempo, algo cambió. Los mismos labios que un día propusieron traición, ahora se ofrecían en sacrificio para proteger a un hermano menor. Aquel que había vendido ahora estaba dispuesto a defender. Y allí, en presencia de realeza y emociones profundas, Dios cambió el rumbo de su vida. Esto no es solo la historia de alguien que se arrepiente, es un reflejo de todos los que creen que sus errores han destruido su futuro. Hay una verdad más profunda en la vida de Judá, una historia que comenzó en el dolor, pasó por la deslealtad y terminó con un símbolo de promesa colocado en su mano. Estás a punto de descubrir por qué Judá nunca fue solo uno entre 12. Sigue viendo y conoce la historia que pocos han notado, la historia de Judá, el hermano que vendió a su propia sangre. El camino de Lea nunca fue fácil. Desde el día en que se convirtió en esposa de Jacob por medio de un engaño, su vida estuvo marcada por comparaciones. Su hermana Raquel era la mujer que Jacob realmente amaba, la admirada, la deseada. Lea fue la esposa que él no pidió, la que no eligió. Vivir con Jacob era una mezcla diaria de silencio, anhelo y tristeza. Esperaba una mirada, una palabra amable, cualquier señal de que Jacob pudiera verla como algo más que una carga, pero su corazón ya pertenecía a otra, nunca fue para ella. Aún en su rechazo, Dios la miró. Vio su sufrimiento callado, su corazón cansado, su alma desgastada por buscar amor. Así comenzó su camino hacia la maternidad, no desde la alegría, sino desde un clamor silencioso por valor. Llamó a su primer hijo Rubén, con la esperanza de que eso cambiara las cosas, pero Jacob siguió igual. Luego nació Simeón, porque el Señor escuchó que no era amada, pero el dolor continuaba. Con Leví deseó que su esposo finalmente se acercara. Pero tras 3 hijos, el corazón de Jacob seguía distante. Lea aún anhelaba ser amada con la ternura que nunca recibió. Lo dio todo y aún así se sentía invisible. Entonces ocurrió algo diferente. Cuando nació su 4.º hijo, algo en Lea cambió. Quizás se cansó de esperar. Tal vez entendió que buscar valor en los ojos de otro nunca sería suficiente. O tal vez al fin comprendió que, aunque un hombre no la quisiera, Dios sí lo hacía. Sostuvo a su hijo recién nacido, con lágrimas en los ojos, y susurró: «Esta vez alabaré al Señor». Lo llamó Judá. Ese nombre, en Génesis 29:35, tenía un gran significado. Judá significa alabanza. Por primera vez, Lea no nombró a su hijo desde el dolor ni el rechazo. Ya no buscaba el amor de Jacob. A pesar de su corazón roto, puso su mirada en el cielo. Le dio gracias a Dios, no porque la vida fuera fácil, sino porque sabía que Él la había visto. Así comenzó la historia oculta de Judá. Su nombre nació del dolor, pero estaba lleno de esperanza. Mientras los nombres de sus hermanos hablaban de tristeza, el suyo era distinto, venía de la adoración. Aquel niño no sabía lo que el futuro le tenía preparado. No imaginaba que su nombre sería recordado por generaciones, que reyes nacerían de su linaje y que la esperanza del mundo vendría a través de él. Ni siquiera Lea pudo prever que ese acto silencioso de fe señalaría un futuro lleno de redención.
La Biblia no revela mucho sobre la infancia de Judá, pero el hogar donde creció estaba lleno de conflictos. Los problemas nunca abandonaron la casa de Jacob. Raquel seguía siendo la esposa más amada. Cuando sus hijos nacieron, recibieron un favor especial, pero Judá llevaba un nombre que lo hacía destacar. Mientras otros discutían en las tiendas, Lea lo crió con el corazón partido. Aún dolida, pero ahora llena de alabanza, Judá creció en un ambiente de celos, rivalidad y competencia silenciosa. Pero su nombre recordaba que, a pesar del sufrimiento, había una razón, había esperanza. Así comienza la historia de Judá, como un reflejo del espíritu de su madre. Ella fue ignorada, pero no abandonada, herida, pero más fuerte, rechazada por los hombres, pero abrazada por Dios. Y de todos los hijos de Jacob, fue la línea de Judá la que llevaría el futuro, realeza, liderazgo y al Salvador prometido. Este niño, cuyo nacimiento pareció insignificante, fue elegido para iniciar un camino real que nadie esperaba. Eso demuestra que las elecciones de Dios no siguen la lógica humana. Él exalta a los rechazados para lograr lo que otros creen imposible. Pero, ¿quién habría pensado que ese mismo niño participaría luego en el momento más oscuro de su familia? El hogar de Jacob era refugio, pero también caos emocional. 4 mujeres, Lea, Raquel, Bilhá y Zilpá, unidas al mismo hombre. Cada una deseaba afecto, reconocimiento y, sobre todo, amor. La familia era numerosa, a veces ruidosa, pero también cargada de tristeza. Judá creció en medio de esa tensión. Desde niño entendió que no bastaba con estar presente. Tenías que competir para importar. El cariño de su padre estaba centrado en Raquel, la esposa que siempre deseó. A pesar de tener muchos hijos, Jacob prestaba atención sobre todo a los nacidos de ella. Lea lo sentía profundamente. Aunque le dio 4 hijos, su valor ante Jacob no creció. Cada nacimiento quizá encendía una chispa de esperanza, un deseo de afecto. Pero Jacob no cambiaba, y los niños lo notaban. El joven Judá veía a su padre pasar más tiempo en la tienda de Raquel, notaba las miradas, los gestos, y poco a poco comprendía que la familia estaba dividida por muros invisibles. Incluso los hijos de Bilhá y Zilpá, las siervas, formaban parte de ese enredo. Siempre había tensión entre los hijos de esposas y los de siervas. Sus madres alimentaban esas rivalidades en silencio. Cada niño era como una bandera, de orgullo, victoria o amenaza. Judá fue entendiendo más con el tiempo. Aprendió valentía de sus hermanos mayores y sensibilidad de los menores. Una simple comida podía volverse una oportunidad para destacar o un momento donde la envidia crecía. Aunque no entendía todo, Judá sentía que su hogar era inestable. Su madre hablaba poco, pero sus ojos lo decían todo. Había tristeza en su mirada, pero también una fe firme, la misma que la llevó un día a alabar a Dios, aun siendo rechazada. En ese ambiente, Judá se formó. Descubrió que el amor no siempre es justo, que el favoritismo duele más que las palabras, y que ser familia no garantiza unidad. Y en medio de todo esto, un nombre comenzó a escucharse más y más: José. Era el hijo de Raquel, brillante, apuesto y muy querido por Jacob. Desde pequeño fue tratado de forma especial. Sus acciones eran elogiadas, su voz escuchada. Siendo aún un niño, recibió un manto especial, lleno de colores, un regalo que gritaba en silencio quién era el favorito. Para Judá y sus hermanos fue un golpe duro. No era solo una prenda bonita, era una señal, un mensaje claro de separación entre José y los demás. Judá lo miraba con incomodidad, atrapado entre la tristeza y la culpa. Sabía que no era culpa de José, pero con tantas heridas acumuladas era difícil fingir que no dolía. El ambiente en casa se volvió más tenso.
El nombre de Judá, antes símbolo de alabanza, ahora estaba rodeado de emociones difíciles de manejar. La identidad que llevaba Judá, arraigada en una alabanza sincera, ahora se ponía a prueba por la dura realidad de la vida en casa. Aún así, no parecía alguien que estallara con rabia. Observaba en silencio, guardaba sus sentimientos y prestaba atención al favoritismo, la injusticia y los errores de sus hermanos, incluso los propios. La historia de Judá continuaba en silencio. En cada comida tensa, en cada mirada incómoda, se formaba una nueva parte de él. Empezó a entender que sobrevivir en una familia como la suya no solo requería fuerza. También hacía falta prudencia, silencio calculado y quizá un poco de distancia emocional. Pero las cosas estaban por oscurecerse aún más. Nació un nuevo hermano, el que lo cambiaría todo. José apareció como una luz brillante que hacía que todos los demás se desvanecieran. El hijo de Raquel, el niño que Jacob siempre había anhelado, parecía ser la respuesta a cada uno de sus sueños. Incluso de niño, José recibía un trato especial, y a medida que crecía, era evidente que Jacob no escondía su afecto. Lo mostraba abiertamente, de formas que los demás no podían ignorar. Mientras sus hermanos se levantaban temprano y trabajaban en el campo, José permanecía cerca del hogar. Mientras ellos sudaban bajo el sol, él caminaba entre las tiendas, observando, escuchando y luego informando. Estaba claro, lo protegían, no necesitaba ganarse la atención, ya era suya. Judá, ahora adulto, observaba todo en silencio. No hablaba mucho, pero lo notaba todo. José, el muchacho de los sueños, como empezaron a llamarlo sus hermanos, pronto se convertiría en el centro de una tormenta creciente. El punto de quiebre llegó cuando Jacob le regaló una túnica larga, llena de colores, diferente a todo lo que sus otros hijos habían recibido. Pero no era solo un regalo, era un símbolo, una declaración silenciosa de quién importaba más. Cada hilo de esa túnica decía algo: este es el hijo que amo. Y eso volvió el ambiente familiar aún más amargo. Los hermanos empezaron a arder de celos. Cada paso que daba José era visto con sospecha, y él no ayudaba. Empezó a compartir sueños, visiones en las que se veía por encima de todos ellos. En uno, los manojos de trigo se inclinaban ante el suyo. En otro, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban frente a él. Judá seguía callado, pero su mente no paraba. Miraba a José con atención. No era como Simeón ni Leví, que reaccionaban con rapidez. Judá pensaba antes de actuar. Elegía la estrategia en vez del impulso. Los celos crecían como maleza entre ellos. Con cada sueño contado por José, el ambiente se volvía más denso. Las risas desaparecieron. Las miradas se volvieron frías y duras. Incluso los siervos sentían la tensión. José, ya fuera por ignorancia o descuido, no percibía cuán profundo herían sus palabras. Y si lo sabía, no parecía importarle. Judá, en cambio, mantenía el enfoque. No era del tipo que gritaba, era del tipo que planeaba. En la casa ya dividida de Jacob, donde el favoritismo había dejado cicatrices, la tensión estaba a punto de estallar. Judá comprendía que las palabras tenían peso y que los sueños de José habían tocado algo más que el orgullo. Habían golpeado la identidad, las heridas que sus hermanos cargaban desde niños. Judá recordaba las lágrimas silenciosas de su madre. Recordaba los días largos en el campo, el esfuerzo sin reconocimiento. Recordaba el silencio de Jacob, como nunca defendía a la mujer no amada. Todos esos recuerdos se mezclaban con lo que estaba pasando. La túnica de José era más que ropa, era un recordatorio de un dolor que nunca sanó. Dentro de Judá, años de rechazo se convirtieron en un solo pensamiento ardiente. ¿Por qué él y no nosotros? El nombre que llevaba
alabanza, ahora parecía muy lejano. Su camino personal seguía en silencio, formándose en las sombras de la envidia. La fe de Lea, antes viva en su corazón, se apagaba bajo el ruido de la amargura y la rivalidad. Las cosas se volvieron más tensas. Los hermanos empezaron a susurrar. La ira ardía bajo la superficie como fuego esperando el viento. Hasta que un día Jacob pidió a José que fuera a ver a sus hermanos en el campo. Solo una tarea sencilla, una encomienda que cualquier hijo podría recibir. Pero detrás de esa petición inocente, todo estaba a punto de cambiar. José salió sin saber que iba a enfrentarse a años de frustración contenida, y esta vez Judá no se quedaría al margen. ¿Qué haces cuando tu hermano actúa como si estuviera por encima de todos? Antes de continuar, queremos pedirte algo. Suscríbete a nuestro canal y deja un me gusta. Eso nos ayuda a compartir estas poderosas historias bíblicas con más personas. Ahora sí, sigamos con la historia de Judá, el hermano que una vez vendió a su hermano, pero que más tarde ofreció su propia vida. Jacob había enviado a José a buscar a sus hermanos y traer noticias del rebaño. Parecía una tarea pequeña, pero para José se convirtió en el comienzo de la etapa más difícil de su vida. Y para Judá marcó un punto de inflexión profundo. Mientras José cruzaba los campos, probablemente no imaginaba lo que venía. La túnica que llevaba, ese claro signo de ser el elegido, ondeaba al viento, despertando en sus hermanos sentimientos que llevaban años enterrados. No sabía que su presencia no traía amor, sino resentimiento. Judá lo vio primero, incluso desde lejos supo que era José, por su forma de caminar, por cómo se movía y sobre todo por esa túnica brillante que gritaba, «Yo soy el amado». Un silencio pesado se extendió entre los hermanos. Cuando los demás se dieron cuenta de quién venía, todo cambió. El aire se volvió tenso. Las palabras volaron entre ellos, rápidas, cortantes, llenas de resentimiento acumulado. «Ahí viene el soñador», murmuró alguien. Sus miradas se oscurecieron. La rabia, guardada por años, ahora salía como un río desbordado. Pensamientos terribles surgieron de inmediato. «Matémoslo», propuso uno. «Diremos que una bestia salvaje lo destrozó». Parecía el plan perfecto. No había padre cerca, no había testigos, no habría preguntas. Pero en medio de la tormenta, Judá habló. No necesitó alzar la voz. Su tono fue seco, sereno y frío. «¿Qué ganamos matándolo?», preguntó. «Eso no nos deja nada». Por un momento todos se detuvieron. «Vendámoslo a esos ismaelitas», continuó Judá. «Es nuestro hermano, de nuestra propia sangre. No derramemos su sangre». Su propuesta sonaba razonable. La ira se convirtió en cálculo. Parecía una solución. José desaparecería. No habría sangre en sus manos y tendrían monedas de plata en los bolsillos. El mal suele disfrazarse de lógica y la culpa pesa menos cuando parece tener sentido. Cuando José llegó por fin, ningún hermano lo recibió. No hubo palabras de saludo, solo puños. Le arrancaron la túnica, esa que lo distinguía, y lo arrojaron a un pozo vacío. Judá vio todo. No dijo nada, no lo detuvo, solo observó. Poco después, un grupo de comerciantes ismaelitas pasó cerca, rumbo a Egipto. El momento era perfecto. Los hermanos les hicieron señas, regatearon y cerraron un trato, vendieron a José como mercancía, como carga, una vida reducida a un precio. Judá no se inmutó. José fue arrastrado, atado, confundido, con miedo. Buscó en los rostros de sus hermanos alguna respuesta. Cuando su mirada se cruzó con la de Judá, no encontró compasión. Judá no desvió la mirada. Sus ojos parecían decir, «Esto tenía que pasar». El trato se cerró. Recibieron 20 piezas de plata.
El hermano que antes jugaba, comía y dormía junto a ellos, ahora era llevado a una tierra lejana como un esclavo más entre tantos. Y cuando el sonido de la caravana se perdió en la distancia, el peso de lo que habían hecho empezó a caer sobre ellos. Aún así, nadie dijo una palabra. Judá, a diferencia de los demás, parecía tranquilo. La túnica, antes llena de color y entera, fue sumergida en sangre de cabra. Sería su prueba. Estaban listos para volver a casa, no con culpa, sino con una mentira disfrazada de dolor. Jacob tomó la túnica como si fuera un cuerpo. Lloró como un hombre que había perdido lo último que le quedaba. Fue cruel, pero era parte del plan. La voz que alguna vez representó alabanza, ahora se había convertido en la voz de la traición. Los hermanos caminaban en silencio, sus pasos ocultos por el polvo que se levantaba bajo sus pies. Nadie dijo una palabra. Las monedas de plata ya estaban guardadas, pero el peso real que cargaban no se medía en metal, se sentía en el corazón. La túnica, antes símbolo de favoritismo y heridas profundas, se había convertido en el centro de una gran mentira. La trampa ya estaba puesta. Ahora venía la actuación. Llegaron a casa justo antes del anochecer. Jacob los esperaba, esperanzado, ansioso por saber de su hijo, a quien había enviado esa mañana. Pero en lugar de escuchar la voz alegre de José, el anciano fue recibido con silencio y una túnica manchada de sangre. «Encontramos esto en el campo», dijeron. «Mira si le pertenece a tu hijo». Se la entregaron como si no fuera nada, como si no llevara el peso de una traición familiar. Judá se quedó al fondo, no dijo una sola palabra, solo observó. Jacob tomó la túnica con las manos temblorosas. Sus ojos se clavaron en la sangre. La tela le resultaba demasiado familiar. Era la misma túnica que había regalado a su hijo amado. Su rostro se quedó sin color, sus rodillas no lo sostuvieron. Un grito profundo y desgarrador salió de su interior. Las lágrimas corrieron sin freno. Rasgó sus vestiduras y cayó al suelo. «¡Mi hijo! ¡José!», gritó. «Lo han despedazado. Está muerto». Se cubrió de ceniza, abatido por el peso del dolor. Toda la casa corrió a verlo, sin entender qué había pasado. Las mujeres intentaron consolarlo, pero él no quiso escuchar. Los hijos se acercaron, todos menos José, y ofrecieron palabras suaves de consuelo, pero ninguna voz podía alcanzar el dolor que consumía al padre. Judá se mantuvo de pie, en silencio. Vio a su padre colapsar por el dolor y en el fondo sabía que ese sufrimiento tenía un rostro, un nombre, y que seguía vivo en algún lugar de Egipto, llorando con la misma intensidad que el hombre que lo creía muerto. Pero Judá no dijo nada. Ser parte del engaño era como cargar un peso invisible que nunca se iba. Cada paso por la casa, cada mirada de Jacob, cada suspiro de su padre era como una espina en el alma de Judá. La culpa no se decía en voz alta, pero retumbaba por dentro. No había vuelta atrás. Lo que habían hecho no podía deshacerse. La mentira no podía ser revocada. Y el corazón de Jacob quedó hecho pedazos. Los días se volvieron semanas, y Jacob seguía rechazando cualquier consuelo. El duelo cubría el campamento como una niebla espesa. El padre que antes era fuerte y enérgico, se había convertido en una sombra de lo que fue. Casi no caminaba, apenas comía, y volvía una y otra vez a la túnica, abrazándola como si aún llevara a su hijo. Judá, cuyo nombre alguna vez significó tributo al Señor, como le dijo su madre, ahora permanecía callado, envuelto en la culpa de la traición. Su historia seguía avanzando, no con acciones ni confesiones, sino a través de un silencio insoportable. Ese mismo silencio que ignoró los gritos de José desde el pozo, ahora se había instalado en la casa de Jacob como un velo asfixiante. No había celebraciones, ni risas. La vida seguía, los animales debían cuidarse, el trabajo continuaba.
Pero el corazón del hogar había cambiado. Algo se había enterrado con esa mentira, y no fue solo la verdad lo que murió. Judá comenzó a sentirse cada vez más distante. Sentía que ya no encajaba con sus hermanos. Todos cargaban el mismo secreto, pero cada uno lo manejaba a su manera. Algunos intentaban borrarlo de su mente, otros actuaban como si nada hubiera pasado, pero Judá, él lo llevaba todo por dentro. Por las noches salía en silencio de las tiendas y miraba las estrellas. No podía olvidar el rostro de José cuando lo vendieron, ni cómo Jacob se aferraba a esa túnica. Recordaba cómo sus propias lágrimas se habían quedado atrapadas dentro, y se preguntaba si algún día podría ser perdonado. Pero la verdad estaba escondida. Solo los hermanos la conocían, y ninguno se atrevía a hablar. Nadie rompía ese terrible silencio. La tristeza de Jacob solo se hacía más profunda, y la culpa de Judá crecía con ella. Intentaba seguir adelante, pero en el fondo sabía que algo se había roto en él aquel día. Una parte suya se había quedado en el pozo. Otra se rompió al ver a su padre gritar por un hijo que no estaba muerto. Fue entonces cuando Judá empezó a pensar en irse. Necesitaba respirar, necesitaba espacio, quería escapar de todo, pero la culpa no permanece en silencio para siempre. Después de todo lo que había pasado, ya no podía quedarse en ese lugar. La culpa latía en su pecho como una herida que no cerraba. Ver a su padre apagarse día tras día, escuchar el llanto silencioso de Lea y soportar las miradas cargadas de sus hermanos se volvió insoportable. Tenía que irse, alejarse del recuerdo doloroso de esa túnica empapada en sangre falsa y del fantasma de José que rondaba cada rincón del hogar. Así que Judá decidió marcharse. Abandonó la casa de Jacob y se dirigió a Adulam, una zona cananea lejos de la tierra prometida y del pacto hecho con los descendientes de Abraham. Allí encontró un nuevo entorno, nuevas personas y con el tiempo una mujer con quien casarse. Era hija de un hombre llamado Súa. Judá la tomó por esposa. El relato no menciona amor ni emoción, solo que se casaron. Tal vez Judá buscaba un nuevo comienzo, o tal vez solo algo que lo distrajera. Lo que realmente necesitaba era alivio del peso que llevaba dentro, una culpa que el tiempo por sí solo no podía borrar. De esa unión nacieron 3 hijos, Onán y Selá. Su hijo mayor, creció rápidamente. Judá arregló su matrimonio con una joven local llamada Tamar. Al comenzar esta nueva familia, Judá vio una pequeña oportunidad de renovación. Tal vez con este nuevo comienzo podía dejar atrás el pasado. Pero lo que parecía un nuevo capítulo trajo una verdad clara. La distancia no borra el pasado, y el silencio no cura el dolor. El primogénito, actuó mal. Las Escrituras dicen que sus acciones desagradaron a Dios, y el Señor le quitó la vida. Su muerte fue repentina. Tamar, aún joven, quedó viuda. La casa de Judá se llenó de luto, no por culpa, sino por heridas que reabrían viejos dolores. Para cumplir la ley del levirato, que pedía al hermano menor dar descendencia en nombre del fallecido, Judá dio a Tamar a su segundo hijo, Onán. Pero Onán rechazó su deber. Dormía con Tamar, pero se aseguraba de que no quedara embarazada, sabiendo que el hijo no sería considerado suyo. Eso desagradó a Dios, y al igual que su hermano, Onán murió. Ahora Judá había perdido a 2 hijos, y Tamar era viuda por segunda vez. El temor y la duda comenzaron a crecer en el corazón de Judá. Aunque le prometió a Tamar que Selá sería suyo cuando creciera, no tenía intención de cumplirlo. En su interior, empezó a pensar que Tamar estaba maldita. Tal vez ella era la causa de las muertes en su familia. Y, como antes con José, Judá eligió ignorar la verdad en lugar de enfrentarla. Envió a Tamar de regreso a la casa de su padre, diciéndole que esperara a que Selá fuera mayor. Pero eso solo fue una excusa para alejarla sin asumir lo ocurrido.
Fue una escapatoria silenciosa, disfrazada de precaución. La historia de Judá seguía desarrollándose a través de decisiones que evitaban hacer lo correcto. Una vez se había alejado de su padre Jacob, y ahora se alejaba de su deber como padre y como hombre. Aunque tenía su propio hogar e hijos, Judá se había desviado mucho de donde comenzó. Ya no invocaba al Dios de sus antepasados. Las promesas antiguas ya no significaban nada para él. Sus días se volvieron repetitivos y su fe se convirtió en un recuerdo. El nombre que una vez significó alabanza era ahora un nombre que ya no representaba. Su vida se había reducido a sobrevivir cada día, sin adoración, sin propósito. La tristeza había encontrado su lugar en el hogar de Judá. 2 hijos muertos, una promesa incumplida, una nuera rechazada, un corazón moldeado por decisiones tomadas para evitar la verdad. Judá deseaba dejar todo atrás, pero pronto la vida le recordaría que cada decisión deja una huella y que toda semilla plantada, buena o mala, acaba por crecer. Evitar la verdad no la hace desaparecer. Tarde o temprano, el silencio se rompe y la justicia, divina o no, encuentra el camino. El daño que Judá había causado, la mentira que protegía y la vergüenza que cargaba estaban a punto de chocar con una mujer que se negó a ser olvidada. Se acercaba a un punto de quiebre. Tamar había vuelto a la casa de su padre con una promesa. Cuando Selá fuera mayor, Judá la llamaría para casarse con él. Ella obedeció, pero algo dentro de ella se rompió. No había dignidad en ese trato. Veía la deshonestidad en la mirada de Judá. Sabía que no pensaba cumplir su palabra, y Tamar, aunque joven, no era ingenua. Comprendía perfectamente lo que pasaba. No había hecho nada malo, y aún así la habían apartado. Era más fácil para Judá culparla que aceptar la dolorosa verdad, que sus hijos habían actuado mal, y que tal vez, de algún modo, él también los había fallado. Tamar vivía entre susurros y miradas. La gente murmuraba que había perdido a 2 esposos, que esperaba un tercero que probablemente nunca llegaría. Sus sueños se desvanecían y su valor personal se iba apagando. Mientras tanto, Judá seguía con su vida. Su negocio prosperaba, su ganado aumentaba y Selá crecía. Pero Tamar no recibía noticias, ni mensajes, ni visitas, ni señales de que Judá cumpliría su promesa. Él evitaba el tema por completo. Ya había enterrado a 2 hijos. En su corazón comenzaba a creer que Tamar traía mala suerte. Dejó que esa idea creciera, usándola como escudo para evitar asumir su responsabilidad. Su fe, ya debilitada, se escondía ahora detrás de supersticiones y excusas. Era más sencillo olvidarla que hacer lo correcto. Pero Dios no abandona a los olvidados, y aunque su justicia avance en silencio, nunca falla. Tamar, ignorada y despreciada, decidió no desaparecer. No esperó en la impotencia, hizo un plan. Descubrió que Judá viajaría a Timná para la temporada de esquila de ovejas. Sería un momento donde estaría enfocado en los negocios, no en su reputación. Tamar se quitó la ropa de viuda, cubrió su rostro con un velo y se sentó junto al camino por donde él pasaría. Su objetivo no era vengarse, era justicia. Sabía que como viuda rechazada no tenía voz ni derechos, pero oculta tras el velo, podía obligar a Judá a enfrentarla, aun sin saber quién era. Judá la vio junto al camino, pero no la reconoció. Pensó que era una prostituta del templo, como tantas que había por la región. Se acercó y le hizo una propuesta, sin saber la verdad tras el disfraz. Tamar, firme y serena, pidió una garantía, su sello, el cordón que lo sujetaba y su bastón. Eran objetos personales que representaban su nombre, su posición y su rumbo en la vida. Judá se los entregó. Se acostaron juntos. Después Judá siguió su camino. Había prometido enviarle un cabrito como pago, pero cuando intentó hacerlo por medio de un amigo,
La mujer ya no estaba. Nadie en la zona había visto ni oído hablar de una prostituta en ese lugar, así que Judá desistió. Pensó que era mejor guardar silencio. Ocultó sus acciones con el mismo silencio que siempre usaba para esconder su vergüenza. Pasaron 3 meses. Entonces llegó la noticia. Tamar estaba embarazada. Judá se enfureció, ordenó que la quemaran. Como suegro, aún tenía autoridad legal sobre ella. Creyó que su reputación había sido manchada, pero Tamar no se quedó callada. Le envió un mensaje. «El padre de mi hijo es el dueño de estos objetos», dijo. Y junto al mensaje envió el sello, el cordón y el bastón. Judá los reconoció al instante. Eran suyos. En ese momento todo quedó expuesto: su doble moral, su silencio y su temor. La misma mujer que intentó borrar fue quien sostuvo la verdad frente a él. Entonces Judá dijo algo que marcaría un punto de inflexión en su vida. «Ella es más justa que yo». Fue la primera vez que admitió abiertamente que estaba equivocado. No culpó a nadie, no puso excusas, no intentó esconderse tras las acciones de otros. Simplemente dijo la verdad. Tamar, la mujer a quien nadie defendía, fue quien la reveló. No solo expuso su error, lo obligó a ver en quién se había convertido, y en ese momento la historia interior de Judá comenzó a cambiar. Por primera vez se permitió sentir remordimiento. No hubo castigo dramático, no cayó fuego del cielo. Lo que ocurrió fue más profundo, fue personal, un momento doloroso y honesto que trajo libertad. Tamar siguió adelante. Dio a luz a 2 gemelos, Fares y Zera, y de la línea de Fares, generaciones después, nacería el rey David, y de la familia de David, el Salvador. Sí, a partir de una mujer rechazada y de un hombre que la había fallado, Dios creó el camino para la redención, porque cuando el orgullo se rompe y la verdad se acepta, comienza la sanación. Aquella a quien Judá había engañado fue quien lo ayudó a ver con claridad. Judá siguió con su vida como si nada hubiera pasado. El episodio con la mujer velada junto al camino, que él creyó una prostituta, quedó atrás, cubierto por el polvo de la conveniencia. Cuando su amigo no pudo encontrarla para entregar el cabrito prometido, Judá dejó el asunto. Se dijo a sí mismo que era mejor olvidarlo. «Envié el pago», pensó. «No hace falta llamar la atención ni ser motivo de burla». Y así, una vez más, se alejó de la verdad. Pero el tiempo tenía otros planes. 3 meses después, llegó una noticia inesperada. Tamar estaba embarazada. El rumor se esparció como fuego. Tamar, la nuera de Judá, viuda 2 veces, iba a tener un hijo. Y no se había casado con Selá. Judá reaccionó de inmediato sin dudar. Furioso, se levantó para dar su veredicto: «Sacadla, que la quemen». Fue un juicio duro, inmediato, frío y definitivo. Pero detrás había una máscara. Al condenar públicamente a Tamar, Judá evitaba enfrentar lo que él mismo había hecho. Para los demás, seguía pareciendo un hombre honorable, alguien que protegía la reputación de su familia, actuando con rectitud. Pero Tamar no discutió, no suplicó, solo envió un mensaje. No alzó la voz, no hizo escándalos, simplemente entregó 3 objetos: un sello, un cordón y un bastón. Objetos simples pero poderosos. Llevaban un nombre, una posición y una historia personal. Eran de Judá. Probaban con claridad quién era el padre del niño, el mismo hombre que acababa de pedir su muerte. Con ellos, un mensaje sereno pero firme: «Estoy embarazada del hombre a quien pertenecen estas cosas. Por favor, míralas y reconoce de quién son». El momento golpeó a Judá como un rayo. Justo ahí, frente a todos, la verdad quedó al descubierto, clara e innegable. Ya no había espacio para mentiras, ni forma de esconderse tras las apariencias.
Tamar, la mujer que él había intentado borrar, estaba ahí, firme y en silencio, sosteniendo su verdad. Y Judá, sorprendentemente, no huyó. Por primera vez en las Escrituras, hizo algo poco común para un hombre de su tiempo. Aceptó lo que había hecho. Con voz firme, aunque sin duda cargada de vergüenza y humildad, dijo: «Ella es más justa que yo, porque no le di a mi hijo Selá». Esas palabras no fueron solo una confesión, fueron un punto de quiebre. El hombre que antes usaba el silencio para ocultar su culpa, ahora usaba la verdad para liberarse. Judá no solo admitió que Tamar no había hecho nada malo, también confesó su propia falta, su fracaso, su deshonestidad. Dejó de fingir, y después de esas palabras, Judá no dijo nada más, no discutió. No trató de justificar lo ocurrido, simplemente reconoció la verdad. Y las Escrituras lo dicen con claridad. Después de ese momento, nunca más volvió a acostarse con Tamar. Algo había cambiado. Judá seguía siendo el hombre que había vendido a su hermano. Seguía siendo el que mintió a su padre, el que se alejó de su fe, pero algo en su interior había comenzado a transformarse. Por primera vez se vio a sí mismo con claridad. Por primera vez dejó hablar a su conciencia y la escuchó. Y ya no se trataba solo de él, se trataba de Tamar, una mujer que, aunque silenciada y despreciada, se atrevió a levantarse con sabiduría y fortaleza. No gritó, no reaccionó con furia, no tergiversó los hechos, simplemente expuso la verdad y la dejó hablar por sí sola. Tamar no solo buscaba justicia para ella, salvó a Judá de sí mismo. Si él hubiese seguido por el camino de esconderse y fingir, su historia habría terminado en vergüenza. Pero al enfrentarlo con valentía, Tamar le dio la oportunidad de cambiar. Y Judá la aceptó. Ese momento se convirtió en el punto de inflexión de su historia. No cayó fuego del cielo, no apareció ninguna visión divina. Fue una mujer, una viuda ignorada y subestimada, quien, con valentía y gracia, sacó a la luz lo que Judá más quería mantener en la oscuridad, la verdad. Y de ese encuentro inesperado, que comenzó con engaño, nacieron dos gemelos. Tamar dio a luz a dos hijos, Fares y Zera. Pero fue Fares quien salió primero. Su nombre significa ruptura o ir más allá. Y sería a través de él que, generaciones después, nacería el rey David, y más adelante el Mesías, Jesús. Sí, de un hombre lleno de fallas y de una mujer rechazada por otros, Dios comenzó un nuevo capítulo en su plan de redención. Porque así es como Él obra. Muestra su poder a través de la debilidad humana. Reconstruye a través de la honestidad. Transforma por medio del arrepentimiento. Judá ya no era el mismo de antes. Aún quedaba camino por recorrer, pero algo nuevo había empezado. Se estaba convirtiendo en un hombre de verdad, no por control o orgullo, sino por humildad. Una chispa de luz había aparecido. Aún así, el camino de la redención no era corto. Con el tiempo, el cuerpo de Tamar creció con vida. El niño que antes parecía parte de un escándalo, se volvió señal de algo mayor. La mujer que antes fue ignorada y silenciada, ahora llevaba dentro de sí algo sagrado, una promesa que aún no comprendía del todo, pero que Dios había escrito con cuidado. Judá, observando desde lejos, permanecía en silencio, pero esta vez no era un silencio de ocultamiento, era el silencio de un hombre que comenzaba a rendirse. Cuando llegó el momento del parto, ocurrió algo inesperado. Al comenzar el trabajo de parto, se hizo evidente que no llevaba solo un bebé, sino dos. Tenía gemelos. Era como si Dios enfatizara su mensaje, duplicando el resultado, mostrando que incluso a través de elecciones erradas, Él podía dar vida. Durante el parto, la primera mano que se asomó no fue la del niño que finalmente nacería primero. La mano de Zera apareció y la partera rápidamente ató un hilo rojo en su muñeca para marcarlo como el primogénito.
Pero luego sucedió algo inusual. Retiró la mano y el otro bebé, Fares, salió primero. Esto rompió el orden esperado. El segundo tomó la delantera, y lo que parecía un simple detalle en el nacimiento se convirtió en algo mucho más profundo. Tamar miró al niño que se abrió paso, como empujando con fuerza su camino, y lo llamó Fares, ruptura, avance. Judá, quien había permanecido en silencio durante tanto tiempo, ahora veía a sus hijos, no a los que murieron por su propia maldad, sino a hijos nuevos, nacidos de un momento de verdad, de pecado expuesto y de humildad transformada en esperanza. Dios había decidido continuar el linaje de Judá, no porque lo mereciera, no porque hubiera vivido con rectitud, porque no lo hizo. Judá, el que vendió a su hermano como esclavo, Judá, el que mintió a su padre, Judá, el que abandonó y culpó a su nuera. Y sin embargo, ese mismo hombre fue testigo de la continuación de su familia. Y no solo eso, vio que Dios lo había aceptado. Esos dos niños crecerían. Y de Fares, como más adelante dirían las Escrituras, vendría Booz, de Booz, Obed, de Obed, Isaí, y de Isaí, David, el rey conforme al corazón de Dios. Y con el tiempo, de la línea de David, nacería Jesús, el Salvador de todos. Y todo comenzó aquí, con una mujer olvidada, un hombre quebrantado y dos bebés nacidos de una manera inesperada. Lo que parecía vergüenza, en realidad, era el inicio de la redención. Lo que parecía fracaso se convirtió en una imagen de restauración. Lo que parecía ir contra la ley fue el camino que cumplió el plan de Dios. Judá, un hombre marcado por sus decisiones, por el remordimiento y por el silencio, ahora estaba envuelto en algo mucho más grande que él. No había planeado este legado, no lo había buscado, pero Dios, en su poder, usó cada parte rota de la historia de Judá para construir algo eterno. El hijo nacido de una mujer rechazada, de un hombre llamado Alabanza, era ahora la prueba viviente de la gracia. Aunque aún haría falta más sanación, el primer paso ya se había dado. No por la fuerza de Judá, sino por el propósito de Dios, que puede convertir cada caída en un nuevo comienzo. Tamar, con su valentía, se convirtió en parte de la gran historia de la fe, no recordada como un escándalo, sino como un símbolo de redención. Una mujer que, aunque silenciada, habló con verdad, que, aunque rechazada, trajo justicia, que, aunque usada, dio a luz al siguiente capítulo de la promesa de Dios. Y Judá empezó a entender algo. Redención no significa borrar el pasado, significa dejar que Dios construya algo nuevo con lo que ya ha sido roto. Mientras tanto, lejos, en Egipto, la historia de José estaba a punto de cambiar de rumbo. Habían pasado muchos años desde el nacimiento de Fares y Zera. La vida de Judá se había estabilizado, pero los ecos de su pasado, la traición a José, la mentira a su padre, el momento de verdad con Tamar, nunca desaparecieron del todo. Sus días estaban llenos de trabajo, pero en el fondo sabía que hay errores que el tiempo no puede enterrar. Algunas cosas requieren volver al lugar donde todo comenzó. Y fue justo en esa temporada que llegó la hambruna. Canaán se secó, la tierra dejó de producir, los animales se debilitaban por el hambre, la necesidad se coló en sus hogares como una sombra. Y Jacob, ya anciano y frágil, reunió a sus hijos y les dijo: «He oído que hay grano en Egipto. Vayan y compren, para que no muramos de hambre». Era la primera vez en años que Judá y sus hermanos viajaban juntos con un propósito común. Ya no eran muchachos cuidando ovejas, eran hombres, jefes de familia, pero aún cargaban con el peso del mismo pasado. Nunca hablado, pero siempre presente. Los unía la culpa y el recuerdo. 10 de ellos se prepararon para ir, pero no Benjamín. Jacob no soportaba separarse de él. Ya había perdido a José, o eso creía. Benjamín era su último lazo con Raquel, la esposa que había amado de verdad. Así que Benjamín se quedó.
Y Judá, ya mayor, más firme, partió con los demás. Llegaron a Egipto, un lugar extraño, lleno de poder y estructura, gobernado por un hombre cuya autoridad solo estaba por debajo del faraón. Este hombre, imponente pero distante, hablaba por medio de intérpretes y examinaba a todos con ojos agudos. Su rostro no significaba nada para ellos, pero para él, los rostros arrodillados frente a él eran inolvidables, eran sus hermanos, los mismos que lo vendieron como esclavo, que lo arrancaron de su hogar y causaron un dolor inmenso a su padre. José los reconoció al instante, pero mantuvo su identidad oculta. Aún no estaba listo para revelarse, no todavía. Había algo que necesitaba entender primero, y una herida en su corazón que aún no sanaba del todo. Los hermanos no lo reconocieron. Judá tampoco. ¿Cómo podrían? El hombre que estaba frente a ellos no se parecía en nada al joven que una vez ataron y vendieron. Aún así, había algo extraño en aquel hombre, algo que los inquietaba. Los acusó de ser espías, les hizo preguntas sobre su familia, quiso saber si tenían otro hermano. Y cuando mencionaron a Benjamín, su tono cambió. «Traed a vuestro hermano menor si queréis demostrar que decís la verdad». Los hermanos regresaron a Canaán con los sacos llenos de grano, pero también con una advertencia. Si alguna vez necesitaban más alimento, tendrían que llevar a Benjamín. Jacob se resistió. El miedo lo paralizaba, pero al final el hambre gritó más fuerte que el temor. Fue entonces cuando Judá dio un paso al frente con un espíritu distinto. Ya no era el hombre que guardó silencio mientras su padre se derrumbaba en dolor. Ahora se mantuvo firme y dijo: «Yo me haré responsable de él. Si no lo traigo de regreso sano y salvo, cargaré con esa culpa para siempre». Fue un momento decisivo. Rubén también había ofrecido a sus propios hijos como garantía, pero Jacob había rechazado la idea. Cuando Judá habló, algo en su voz fue diferente. No solo sonaba convincente, sonaba sincero. No era un hombre intentando ocultar la culpa con palabras. Era alguien dispuesto a asumir el costo. La transformación silenciosa de Judá volvía a ocupar el centro de la historia. No como el traidor, sino como alguien que tomaba responsabilidad. El que una vez causó heridas profundas en la familia, ahora intentaba guiarlos hacia la sanación. Jacob, dividido entre el dolor y la esperanza, finalmente aceptó. Prepararon regalos, reunieron dinero y se alistaron para el viaje. Esta vez llevaron a Benjamín, y con él llegó la tensión. El corazón de Judá latía con fuerza. Entendía lo que estaba en juego, su supervivencia dependía de ello, pero más allá de eso, sentía que esta era una prueba para su propia alma, no del gobernante de Egipto, sino del Dios que todo lo ve. Cuando llegaron nuevamente a Egipto, fueron llevados a la casa de aquel poderoso hombre. José los recibió con un banquete. Al ver a Benjamín, se llenó de emoción, pero aún guardaba su secreto. Los hermanos se sintieron aliviados. Por un breve momento, parecía que la paz había vuelto. Tal vez la tormenta había pasado, pero se equivocaban. Lo más difícil aún estaba por llegar. En casa, el grano escaseaba otra vez. Lo que habían traído ya no era suficiente. Más bocas que alimentar, menos recursos disponibles. El hambre volvió, más fuerte, más urgente, y con ella la decisión que Jacob había tratado de evitar. El líder egipcio había sido claro: no volvieran sin Benjamín. Pero para Jacob eso era como perder a otro hijo. Después de la desaparición de José, enviar a Benjamín era como abrir una herida que nunca cerró. Raquel, su amor verdadero, ya no estaba. Benjamín era el único lazo que le quedaba con ella. Benjamín era la última parte de un amor que jamás podría ser reemplazado. Sus hermanos lo entendían, por eso evitaban hablar del tema. Pero el hambre no les dejó opción.
Sus vidas y las de sus familias estaban en juego. Entonces Judá volvió a hablar. No lo hizo como antes, con planes o evasivas. Tampoco dudó como alguien que teme al conflicto. Habló como quien ha sido quebrantado, como alguien que ha perdido demasiado como para seguir fingiendo. «Si no nos dejas llevar a Benjamín, no podemos volver», dijo. Aquel hombre fue claro. «Si nuestro hermano menor no está con nosotros, ni siquiera nos recibirá». La voz de Judá llenó el lugar. Era firme, pero esta vez llevaba algo más profundo, un sentido real de responsabilidad. Jacob dudó. Su tristeza era evidente. Cada vez que escuchaba el nombre de Benjamín, el dolor se intensificaba. Pero Judá se mantuvo firme. Continuó hablando con palabras que marcarían un punto decisivo en su vida. «Yo me haré responsable de él. Puedes pedirme cuentas. Si no lo traigo de vuelta sano y salvo y lo pongo ante ti, cargaré con esa culpa por el resto de mi vida». No era solo una promesa, era un compromiso personal. El mismo hombre que una vez propuso vender a su hermano, ahora se ofrecía en su lugar. El que guardó silencio cuando su padre lloraba, ahora prometía no descansar hasta devolverle la paz. Y Jacob, al mirar a Judá, quizá percibiendo algo genuino, algo cambiado, cedió. Con el corazón hecho pedazos, los dejó partir. Les dio los mejores regalos que aún tenía: bálsamo, miel, especias y plata extra. Benjamín partió con sus hermanos. El camino era silencioso. Las tierras conocidas ahora parecían cargadas de tensión. Pero Judá permanecía firme. Había hecho un voto, y con él, el peso de muchas vidas descansaba sobre sus hombros. Cuando llegaron a Egipto, sucedió algo inesperado. Fueron llevados a la casa del alto funcionario. Pensaron que era una trampa. Creyeron que los acusarían por la plata que había aparecido en sus sacos la vez anterior. Pero en lugar de castigo, fueron invitados a un banquete. José los recibió con amabilidad. Aún así, no reveló quién era, pero sus ojos buscaron entre ellos y se detuvieron con emoción en Benjamín. Ver a su hermano menor lo sobrepasó. Rápidamente salió de la sala para llorar en privado. Se lavó el rostro, recuperó la compostura y regresó. En la comida, los hermanos fueron colocados según su orden de nacimiento. Se dieron cuenta y se asombraron por la precisión. Cuando sirvieron la comida, la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de los demás. Judá lo notó. Y volvieron los recuerdos. Años atrás había sido precisamente ese favoritismo lo que encendió los celos y destruyó su familia. Ahora Judá observaba cómo Benjamín recibía un trato especial de nuevo, esperando ver cómo reaccionaban los demás. Pero no pasó nada. No hubo enojo. No hubo susurros. Era como si todos comprendieran cuán gravemente habían fallado antes. Y lo importante que era actuar de forma distinta esta vez. Judá se mantuvo alerta, ya no actuaba por impulso ni elegía el camino fácil. Llevaba la responsabilidad como una armadura. Estaba decidido a llevar a Benjamín sano y salvo a casa, y si eso requería sacrificio, lo daría. Pero no sabía que la verdadera prueba aún lo esperaba. La promesa que había hecho estaba a punto de ser puesta a fuego. Porque el Dios que escribe historias de redención rara vez cierra un capítulo sin antes probar el corazón. El banquete terminó. Sus sacos fueron cargados nuevamente con grano. Los hermanos se prepararon para partir. Había un aire de alivio, tal vez incluso de esperanza, pero ya se había puesto en marcha un plan invisible, uno que revelaría si el cambio de Judá era verdadero o solo aparente. Hacer una promesa es fácil, cumplirla cuesta algo. Él había pronunciado palabras de garantía, pero ¿podría cumplirlas? Antes del amanecer, los hijos de Jacob emprendieron el camino de regreso. Sus provisiones estaban seguras. Benjamín iba con ellos. Por primera vez en mucho tiempo, el ambiente se sentía más liviano. Parecía que lo peor había pasado.
pero no sabían que una última prueba les esperaba. Una prueba que despertaría viejos fantasmas y mostraría lo que realmente había cambiado. Poco después de que partieran, el poderoso funcionario egipcio, aún ocultando su verdadera identidad como José, llamó a su mayordomo y le dio instrucciones precisas. «Llena sus sacos con grano como antes, pero pon mi copa de plata en el saco del más joven». La trampa estaba lista. Apenas habían salido de la ciudad cuando, tras ellos, se escuchó el galope de caballos. El mayordomo los alcanzó con el rostro serio y palabras cargadas de acusación. «¿Por qué han devuelto mal por bien? Falta la copa de plata de mi señor, la que usa para la adivinación y que tiene gran valor». Los hermanos quedaron atónitos, indignados, protestaron con sinceridad. No habían hecho nada malo. Uno de ellos, seguro de su inocencia, dijo: «Si alguno de nosotros tiene esa copa, que muera, y los demás seremos tus esclavos». El sirviente respondió con firmeza y calma: «Solo aquel en cuyo saco se encontrara la copa sería esclavo. Los demás quedarían libres». Cada hombre bajó de su animal. Uno a uno, abrieron sus sacos. El corazón de Judá latía con fuerza. No por sospecha, sino por temor. No podían perder a Benjamín, no ahora, no después de todo lo que habían prometido. La búsqueda comenzó por el mayor, descendiendo hasta el menor, y entonces, en el saco de Benjamín, ahí estaba, la copa de plata. Un silencio pesado se rompió en gritos. Rasgaron sus ropas en señal de dolor. Sintieron como si el desastre los hubiera aplastado. Habían hecho un juramento, Judá había hecho un juramento, y ahora el menor, el hijo más amado por su padre, enfrentaba una vida de esclavitud. No lo pensaron dos veces, regresaron al palacio. Su única esperanza era suplicar por misericordia. Todos se postraron ante aquel hombre poderoso sin saber que estaban arrodillados ante el hermano que una vez vendieron. José los observó con atención. Miró cada rostro, leyendo sus expresiones: miedo, culpa, desesperanza. Parecía que el pasado volvía a mostrarse en cada uno de sus gestos. Uno de ellos habló, diciendo que tal vez era Dios quien había sacado a la luz su culpa escondida. No por la copa, sino por un pecado enterrado hacía mucho, una traición jamás dicha en voz alta. Se ofrecieron todos como esclavos, pero José respondió: «Jamás castigaré a los inocentes. Solo el que tenía la copa se quedará. Los demás pueden regresar en paz». Entonces Judá dio un paso al frente. El mismo que un día había propuesto vender a José, ahora se ponía en medio de la crisis. Su voz era firme, pero cargada de emoción. Habló de su padre anciano y de cómo perder a otro hijo lo destrozaría por completo. Habló del fuerte lazo entre Jacob y Benjamín, de cómo el dolor nunca se había ido desde que José desapareció. Y finalmente dijo: «Por favor, déjame quedarme en su lugar. Deja que Benjamín regrese a casa con sus hermanos. Yo me quedaré como tu esclavo». Era el mismo hombre, pero su corazón había cambiado. Judá ya no se escondía, ya no buscaba culpar a otros ni huir de la verdad. Ahora aceptaba el dolor, el arrepentimiento y el riesgo. Por primera vez estaba dispuesto a pagar el precio que el amor verdadero exige. Un silencio pesado cayó sobre el lugar. José lo miró. En su interior el hermano herido vio algo que no esperaba, un cambio. El mismo que lo traicionó ahora estaba dispuesto a proteger. Judá había llegado al momento que podía cambiar el rumbo de su historia. Un camino que comenzó con mentiras, ahora se inclinaba hacia la redención. Judá estaba de pie en el momento que podía darle un nuevo final a su historia. El gran salón estaba tan silencioso como una tumba. La decisión flotaba en el aire como un peso. Habían encontrado la copa en el saco de Benjamín, el hermano más joven, el más querido, el último hijo de Raquel. El veredicto parecía definitivo.
Benjamín debía quedarse en Egipto como siervo, pero algo había cambiado, no solo en los ojos del gobernante misterioso, sino en el alma de un hombre, Judá. No podía ignorar lo que había pasado años atrás. Entonces, ante otro hermano precioso, eligió la ganancia. Judá había impulsado a los demás a vender a José, diciendo que matarlo no servía de nada. Ahora, ante una prueba similar, Judá respiró hondo, no para huir de la culpa, sino para enfrentarla. Paso a paso, caminó hacia el trono. Ya no era arrogante, ya no era distante. Su rostro mostraba el paso de los años, el peso del deber, el dolor vivido y la culpa llevada en silencio. Cuando comenzó a hablar, su voz no sonó astuta, sonó herida. Señor, te ruego que me permitas hablar. Escúchame con bondad. Somos muchos hermanos. Tenemos un padre anciano que ya perdió a un hijo. Benjamín es todo lo que queda de la mujer que más amó. Si regresamos sin él, nuestro padre no resistirá, morirá de tristeza. Cada frase fue un golpe, sacudiendo a los hermanos que lo rodeaban. Aún así, Judá continuó. Yo juré protegerlo. Le prometí a mi padre que, si no lo traía de vuelta, cargaría con la culpa el resto de mi vida. Se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no desvió la mirada. Por eso te ruego, déjame quedarme en su lugar. Deja que él regrese con los demás. Deja que vuelva a los brazos de nuestro padre, pero yo me quedaré aquí, como tu siervo, por el resto de mis días. Nadie se movió. No se escuchó nada de parte de sus hermanos. Ese instante no fue solo una súplica, fue una entrega total de sí mismo. Judá no habló para justificarse, habló por amor, un amor profundo por su padre, un amor fuerte por su hermano, y quizá un amor que solo nace en quien ha sido moldeado por el sufrimiento. Era difícil creer que este era el mismo hombre, el que una vez se alejó de su hogar, el que eligió caminos imprudentes, el que engañó, el que guardó silencio, el que huyó. Pero ahora había vuelto, cambiado. Había tropezado y se había vuelto a levantar. Había mentido, pero ahora cada palabra venía de un corazón lleno de verdad. José lo observaba. Aún no decía nada, pero por dentro algo comenzaba a moverse. El silencio se volvió más denso, como si el tiempo se detuviera. Judá seguía allí, esperando, no por elogios, no por reconocimiento, solo esperando hacer lo correcto, aunque le costara todo. Y dentro de José, las emociones estallaron como un río desbordado. El dolor del pasado, ser arrojado al pozo, los años como esclavo, el olvido en la prisión, todo eso se desvaneció ante la imagen de un hermano verdaderamente transformado. Allí estaba, ofreciéndose a sí mismo en lugar de otro. Judá, el nombre que su madre pronunció entre lágrimas, un nombre que significa alabanza, por fin hacía honor a su significado. Porque solo quien comprende la misericordia puede dar verdadera gratitud. Solo quien ha enfrentado sus errores puede ponerse en el lugar de otro. Era como si el rompecabezas finalmente encajara. Incluso con todos los errores, el diseño de Dios seguía funcionando. El hombre que vendió a su hermano ahora estaba listo para entregarse por él, y eso demostraba que su corazón había cambiado. Judá no sabía lo que sus acciones provocarían, pero provocarían algo. No solo salvarían a Benjamín, restaurarían la historia de José, y más que eso, comenzarían el camino hacia una promesa que cambiaría el futuro de la humanidad. Porque el Dios de Judá no elige a los perfectos, Él transforma a quienes se rinden. Ahora entiendo el verdadero significado de su nombre, Judá. La voz de Judá aún flotaba en el pesado silencio del tribunal egipcio. Sus hermanos permanecían inmóviles. El alto funcionario de Egipto, un hombre temido y enigmático, acababa de escuchar una de las declaraciones más honestas y desinteresadas jamás pronunciadas. Judá,
El mismo que una vez entregó a su hermano como esclavo, ahora ofrecía su propia vida para proteger a Benjamín. José no dijo nada durante lo que pareció una eternidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Años de dolor callado, esperanzas olvidadas y cicatrices aún abiertas pesaban sobre él. La herida de haber sido abandonado, la oscuridad del cautiverio, la amargura de la prisión. Todo cobró un nuevo sentido en ese instante. Ya no pudo contenerlo. Con voz temblorosa y un corazón desbordado, gritó, ordenando que todos los egipcios salieran de la sala. Los guardias, los intérpretes, los sirvientes, todos salieron apresurados, sorprendidos por la súbita oleada de emoción. Solo quedaron José y sus hermanos, hombres que habían cometido errores, causado daño y guardado secretos dolorosos durante demasiado tiempo. Pero había llegado el momento de enfrentarlo todo. Las lágrimas corrieron por el rostro de José. No eran lágrimas suaves, eran sollozos fuertes, incontrolables, como el llanto de un niño que por fin se siente a salvo después de haberse perdido. Sus gritos llenaron los pasillos, incluso los que estaban fuera pudieron oírlos. Entonces, por primera vez, les habló claramente, en su propio idioma, sin intérpretes. Yo soy José, su hermano. El tiempo pareció detenerse. Los hermanos quedaron atónitos, sus corazones se congelaron. Lo que jamás creyeron posible estaba frente a ellos. Aquel a quien habían despreciado y vendido como esclavo, ahora era el hombre más poderoso de Egipto después del faraón. José se acercó. Yo soy José, el que ustedes vendieron. Pero no se aflijan, no vivan con miedo ni con culpa por lo que hicieron. Fue Dios quien me envió aquí antes que ustedes para preservar la vida. Sus palabras no fueron duras, trajeron paz. A través de los ojos de la fe, José entendía que cada paso doloroso había sido parte de algo más grande. No negó el sufrimiento, pero reconoció la mano de Dios en todo. Sus hermanos no sabían qué decir, sentían culpa, sentían miedo. Pero José se acercó más. Abrazó primero a Benjamín y ambos lloraron sin contenerse. Luego, con los brazos abiertos, abrazó uno por uno a sus hermanos. No hubo reproches, no hubo castigos, solo abrazos llenos de bondad y sanidad. Y en ese momento, Judá, el que más anhelaba ese abrazo, dejó que las lágrimas cayeran. Sin contenerlas, recordó todo lo que había hecho. Sintió el peso que había llevado durante años, pero en los brazos de José saboreó el perdón. No solo el de su hermano, sino también el de Dios. Era el comienzo de algo nuevo. Luego, José les dijo que regresaran a Canaán, que trajeran a su padre y volvieran con toda la familia a Egipto. Allí, él cuidaría de todos. Prometió darles la mejor tierra. El que fue rechazado ahora era quien se encargaría de todos. El viaje oculto de Judá, el hombre que una vez traicionó su propia sangre, se transformaba en una poderosa historia de restauración. Aquel que había caído tan bajo ahora era parte de un rescate divino. La historia ya no trataba de vergüenza, sino de misericordia. Ya no encadenada al pasado, sino abriéndose a un nuevo futuro. La paz entre los hermanos no borró lo ocurrido, pero dio propósito a lo que antes parecía irreparable. A través de José era como si Dios dijera: lo que otros intentaron para mal, yo lo convierto en bien. Judá no dijo nada en voz alta, pero su corazón se llenó de gozo. Había entregado todo por amor, y en lugar de castigo fue abrazado. Aquel que una vez huyó a las sombras, ahora estaba de pie en una luz tan radiante que hacía que todo lo demás se desvaneciera. Lo que comenzó con traición y una túnica manchada, ahora se reescribía con lágrimas de sanidad, afecto sincero y promesa de esperanza. Pero la historia aún no terminaba. Una bendición mayor estaba en camino. Pasó el tiempo después de que José revelara quién era. Jacob y su familia se establecieron en Gosén,
una región fértil concedida por el faraón. Mientras la hambruna azotaba los alrededores, ellos estaban a salvo, protegidos por José. Ya anciano y cercano a la muerte, Jacob reunió a sus hijos para ofrecer sus bendiciones finales. Pero más que despedidas, fueron destellos de sus destinos. Cuando llegó el turno de Judá, Jacob lo miró a los ojos. Ese era el mismo hijo que una vez eligió la traición, pero ahora Jacob veía a un hombre distinto, uno moldeado por el cambio. Y habló: Judá, tus hermanos te honrarán, vencerás a tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Palabras llenas de promesa. Judá, aunque no era el primogénito, llevaría la corona del liderazgo. Jacob añadió: Judá es como un cachorro de león. Has subido del botín, hijo mío. Se agazapa como un león, como una leona. ¿Quién se atreverá a molestarlo? La imagen del león hablaba de poder, valentía y realeza, pero la profecía más poderosa aún estaba por pronunciarse. El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que venga el verdadero gobernante, el que ha sido destinado a reinar, y las naciones lo obedecerán. Esas palabras estaban cargadas de significado profético. El cetro, símbolo de poder y reinado, permanecería en la familia de Judá hasta la llegada del rey legítimo, una clara visión del Mesías que descendería de su linaje. Jacob continuó: ata su asno a la vid, su pollino a la rama más escogida, lava sus vestidos en vino, sus ropas en la sangre de uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Las palabras dibujaban una imagen de abundancia, paz y pureza, pero también susurraban sobre sangre, sacrificio y redención. Judá permaneció en silencio, su corazón se conmovió. Recordó los caminos que había recorrido, los pecados, el dolor, pero también el punto de quiebre. Y ahora había recibido una promesa mucho más grande de lo que jamás imaginó. Tras bendecir a cada uno de sus hijos, Jacob dio instrucciones sobre su sepultura y luego murió. Fue sepultado en la tumba familiar de Macpela, junto a sus antepasados. El viaje oculto de Judá, lleno de errores y redención, terminó con una promesa eterna. De sus descendientes vendría el libertador, el que salvaría no solo a Israel, sino a toda la humanidad. La historia de Judá llega a su fin, pero su legado vive a través de los siglos. Cuando reflexionamos sobre su vida, no vemos a un hombre que comenzó como héroe. Vemos a un hombre común que cayó muy bajo, un hermano que sugirió vender a José, un hijo que participó en la mentira que destrozó a su padre, un hombre que eligió alejarse y vivir lejos de Dios. Y aún así, ese fue el hombre que Dios eligió para algo eterno. La historia de Judá no terminó en Egipto ni en una tumba. Fue mucho más allá. En el Nuevo Testamento, su nombre aparece otra vez. Y esta vez no con vergüenza, sino con honor. Al principio del Evangelio de Mateo, en la genealogía de Jesús, está escrito claramente: Judá. No fue eliminado, no fue ocultado, fue honrado. Con todos sus errores, fue nombrado en la línea del Hijo de Dios. Como si Dios mismo dijera: la historia de Judá, marcada por celos, fracaso y dolor, termina en gloria. No fue perfecto, pero fue transformado. Su comienzo fue duro, pero su final fue glorioso. Dios lo fue moldeando con el tiempo, capítulo tras capítulo, convirtiendo su vida en un mensaje viviente de restauración. Y entonces, en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, ese descendiente largamente esperado, el que sostiene el cetro eterno, finalmente es revelado. No como un bebé en un pesebre, sino como un rey triunfante. La Escritura lo declara con poder: miren, el león de la tribu de Judá ha vencido. Sí, Jesús, el Hijo de Dios, lleva ese título, el león de la tribu de Judá.
No viene del linaje de José, no desciende de uno de los hermanos que parecían más espirituales o nobles, sino de Judá, el mismo hombre que tropezó, se arrepintió y cambió. Y eso nos habla aún hoy. Dios no busca al más fuerte, al más brillante ni al más intachable. Él elige corazones que están dispuestos, personas que enfrentan sus errores y le permiten escribir un nuevo final. Aquellos que reconocen que no pueden solos, pero creen que, en sus manos, su historia puede tener sentido. La gracia siempre llega más profundo que nuestro pasado. El viaje oculto de Judá refleja el nuestro. ¿Quién no ha fallado? ¿Quién no ha cargado con culpa, vergüenza escondida o decisiones equivocadas? Y aún así, la misma gracia que levantó a Judá sigue disponible hoy. La misma voz que trajo perdón y sanidad en Egipto sigue llamándonos. Y eso nos lleva a una pregunta. ¿Qué parte de tu historia has mantenido en la oscuridad? ¿Qué parte de tu pasado crees que Dios no puede usar? Suéltalo, déjalo salir a la luz, porque cuando entregamos nuestras piezas rotas al Padre, Él las transforma en belleza. Donde antes hubo deshonra, Él escribe historias llenas de esperanza. Levanta líderes de aquellos que alguna vez se sintieron indignos. La historia de Judá prueba que ninguna vida está demasiado lejos como para que la misericordia la alcance. Si Dios pudo usar a un hombre como Judá, imperfecto, cargado y caído, para traer al Mesías, también puede usar tu vida para impactar a otros. Deja que el rugido del león de Judá despierte algo dentro de ti. Recuerda, tu historia no tiene que terminar en arrepentimiento. Puede llevarte a la redención. Si este mensaje tocó tu corazón, explora más videos sobre personas increíbles de la Biblia. Haz clic en uno ahora, suscríbete y deja tu me gusta. Que Dios siga mostrándonos que transforma incluso los peores momentos en algo hermoso. Así como lo hizo con Judá,